el Señor, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar. Démosle ese aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pues le damos gracias a Dios una vez más por estar en este lugar, para alabar y glorificar su nombre. Gloria al Señor. Y este es un culto de varones donde los varones presentamos el servicio. Amén. Gloria al Señor. Les pido que pongamos el servicio en las manos de nuestro Dios. Les pido que inclinen su rostro. Señor Jesucristo, venimos en esta hermosa tarde dándote las gracias, Señor, por todas las bendiciones que has dado a nuestras vidas, Señor, por el privilegio que nos das una vez más estar en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre, Señor. Ponemos este servicio en sus manos, Señor, y los que estamos aquí, bendícelos, Señor, con todo lo que vaya a pasar en este servicio, Señor. También le pedimos que traiga conmigo a los que vienen en camino, Señor Todopoderoso. Este servicio se lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Les pido que abran su Biblia. Vamos a leer el Salmos 8. Me indica con un amén cuando lo tenga. Salmos 8. Gloria al Señor. Sí, Salmo 8. Vamos a leer alternadamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Rico clima, ¿verdad? Yo estoy con el hambre. Gloria al Señor. Está por el clima, le damos gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Salmos 8 del 1 en adelante, alternadamente en el nombre de Jesús. Jehová, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oveja y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todos juntos en 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron sus palmas para alabar al Señor? Amén. Gloria al Señor. Cuando vengas a la casa del Señor, sí, siéntate adelante. Cuando vengas a la casa del Señor, siéntate adelante. Cuando vengas a la casa del Señor, siéntate adelante. Cuando vengas a la casa del Señor, sí, siéntate adelante. Para que puedas oír mejor su palabra santa, porque puedas oír mejor su palabra santa. Cuando
tomar su asiento en esta hermosa tarde, amén, glorificando y alabando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, amén. Gloria al Señor. Pues este es el tiempo para que si usted trae una acción de gracia, una petición, un agradecimiento que tiene hacia Dios, amén. Y este es el tiempo y la oportunidad que lo puede hacer, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues yo estoy agradecido con el Señor porque nos cuida, nos guarda, nos protege, donde quiera que andamos. Es una bendición muy grande, amén. Y porque nos permite una vez más estar en este lugar para alabar y glorificar su nombre, que es un privilegio estar aquí. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. El privilegio de estar aquí en su casa, porque es hermoso estar aquí, venir a la radio y bendecirle por todo lo que me da, ¿verdad? Porque da su misericordia para conmigo, porque hasta aquí pues él me ha sostenido, ¿verdad? En mi vida para estar de pie, y eso es muy importante para mí, ¿verdad? Poder venir, poder darle y salud, porque era más importante, ¿verdad? Porque yo tengo salud como una mujer, ¿verdad? Esa misericordia que él tiene para conmigo, por eso le agradezco en esta tarde de esa bendición de poder estar aquí, que se nos bendiga. Gloria al Señor, aleluya. ¿Alguien más está agradecido con el Señor? 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 y 24: todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y yo le gracias, hermano, al Señor por estar en este lugar, por las bendiciones que nos da, ¿verdad? Por todas las cosas buenas, por el tiempo que nos da para trabajar, para compartir con nuestra familia, y porque nos pone el corazón de estar en la casa del Señor, hermano, que es algo que uno tiene que poner en la rutina de la semana. Y le doy gracias al Señor por todo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Yo le doy gracias a Dios con este texto por estar aquí en su casa de oración. Le doy gracias a Dios porque pues, el Señor nos cuidó, como dice nuestro hermano, a toda la semana, a mí, a mis hijos, en el trabajo, en la escuela, a mi esposo, en su trabajo. Dice que hubieron muchos accidentes anoche mientras él estaba trabajando y
me vio muchos camiones que tuvieron, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque, pues, aunque dice que se sentía así, me dio mucho aire y dice que estaban los dos camiones y se sentía que el camión se movía, dice, el aire estaba muy fuerte, no había hielo, pero estaba muy fuerte, dice, un camión parece que no sé, se cayó de un freeway o algo así. Pero yo le digo, no, tú para, yo le doy gracias a Dios porque siempre tiene cuidado. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, ahorita el abrigo del Altísimo para el abajo del control de mi corriente. Yo con este texto le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que tiene acá alabando y glorificando su santo nombre. Con este brillito no dan ganas ni de salir porque ya no había sacado ni la nariz afuera. La verdad, yo no salí para nada. Y me dice mi yerno, ahí se le está haciendo frío. Yo, sé que a la iglesia sí voy a ir. No he salido, pero a la iglesia sí voy a ir. Pues yo le doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque ese anhelo siempre lo debemos de tener. Pase lo que pase, siempre tenemos que tener eso en nuestro corazón, que tenemos que asistir a oír palabra de Dios, porque esa es vida para nosotros. Así es que yo por eso le doy gracias al Señor en esta hora, ¿verdad? El que Él permite, ¿verdad? Que nosotros estemos aquí, reuniéndonos, alabando y glorificando su santo nombre, y que el Señor los bendiga. Un poquito frío, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por el frío, porque necesitamos el frío, necesitamos la nieve y el hielo para los polos, porque si no para el tiempo de calor, imagínense, se pone demasiado caliente. Está que lo necesitamos el frío, amén. Gloria al Señor, aunque nos muramos de frío. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Señor, ¿verdad? Por estar aquí, esta ciudad, pero gloria a Dios como quiera que estamos, los que estamos aquí, ¿verdad? Y que Dios los bendiga a los demás, los que no vinieron, ¿verdad? Pero gloria a su nombre por todo lo que hace el Señor y pues no hay más que aguantarnos nomás. Que Dios los bendiga. Aleluya, gloria a Dios, amén. Si no hay nadie más, vamos a poner de pie en esta hermosa tarde entonces para seguir alabando a nuestro Dios, amén. Gloria al Señor. Denle ese aplauso fuerte. Dios está aquí. Dígalo conmigo, iglesia. Dios está aquí. Dios está aquí. Sí, Dios
alabáselo a Él. Y tú eres digno, solo tú eres digno. Y tú eres digno de suprema adoración. Levante su voz y dígaselo a Él. Y tú eres digno. Tú eres digno. Y tú eres digno de suprema adoración. Y la iglesia dice: sí, y tú eres digno de suprema adoración. Y rey y tú eres digno de suprema adoración. Si y majestuoso, y tú eres digno de suprema adoración. Si tú eres digno, solo tú eres digno. Y tú eres digno de suprema adoración. Denle el aplauso fuerte al Señor Jesús. Amén. Y alabar a Dios en su santuario, en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y alabarle al son de la bocina, y alabarle con saltero y arpa, y alabarle con pandero y danza, y alabarle con cuerdas y flautas, y alabarle con címbalo resonante, y alabarle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Y alabarle al son de la bocina, alabarle con saltero y arpa,
Si tú le alabas, a ver, dígale su vecino en esta noche. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Ahora volteas al otro lado. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, y vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey. Y vamos a alabar al Rey. Vamos todos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey. Y vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey. Y te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Alábale, 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 y vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, y vamos a alabar al Rey, vamos a la iglesia que dice, vamos a alabar al Rey. Dígaselo a él. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, con todo. Una vez más, dígaselo a él. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Amén. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Pues alábale, 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 alábale. Pues alábale, 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 alábale. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y bajo la sombra de Pedro se sanaban los que dice, no eran las sombras, no eran las sombras, no eran las sombras, no eran las sombras. ¿Qué dice? Y es que Pedro tenía el espíritu de Nazareno, y es que Pedro tenía, y es que Pedro tenía el espíritu de Nazareno, y es que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo.
bendíceme ahora. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento unos minutos, amén. Alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y pues traemos unas preguntas, amén, que queremos compartir. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Le pido que abra su Biblia. Tengo que ver versículos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Estamos listos? ¿Trajo Biblia? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice la primera pregunta. Gloria al Señor. ¿Cómo se llamó el primer árbol que aparece en el Edén? Hebrón. ¿Perdón? No. Gloria al Señor. El árbol del bien y el mal. El árbol del bien y el mal. ¿El árbol de la vida? El árbol de la vida. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice en el Génesis 2:9. Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, y en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces fue el de la vida. Amén. ¿Correcto? Gloria al Señor. Son los dos en el mismo verso. Gloria al Señor. ¿Cómo se llamó el cuarto río del Edén? Amén. Escritura. Ahí debe estar en Génesis 2:14. Sí, Génesis 2:14. Dice Génesis 2:14: y el nombre del tercer río, no, es el tercero. Sí, ahí dice al final. Y el cuarto río es el Éufrates. Amén. Gloria al Señor. La tercera pregunta. Vamos a tener que cambiar la respuesta, la pregunta. Amén. Dice la Biblia que ¿cuándo fue la primera vez que empezó a trabajar la muerte? Empezó a trabajar la muerte. Cuando empezó a trabajar la muerte, cuando el hombre desobedeció, Cuando mató a Caín, dice la hermana. cuando Caín, exactamente cuando Caín mató a Abel, empezó a trabajar. Amén. Ahí empieza su trabajo, mal trabajo, ¿verdad? En Génesis 2:14, dice la palabra de Dios en Génesis 2:14. Gloria al Señor. Perdón. Es en el 4:8. Gloria al Señor. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Amén. Qué malo. La que sigue: ¿cómo se llama el amigo de la muerte? ¿Tiene un amigo que lo acompaña donde quiera que va? El Hades. Hay muchos versículos de la Biblia donde dice que la muerte y el Hades, también hay muchos, da muchos versos a veces. Bueno, también Apocalipsis 6:8, ahí dice. Por nombre de muerte y el Hades.
Amén. Ese era su compañero. La otra pregunta es, ¿quién venció a la muerte? Jesús. Gloria a Dios, amén. Eso tiene que decirlo fuerte, hermano. Jesús. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor, amén. Alabado sea nuestro Dios, amén. Gloria al Señor. La otra pregunta es, ¿cuándo se va de vacaciones? ¿Tiene vacaciones? Sí. Como tenía trabajo, pues se fue de vacaciones. En Apocalipsis se va de vacaciones. En el milenio. También usted está en vacaciones. Sí. Apocalipsis. Por allá andan cerca. Apocalipsis del 1, entre el 1 y el 22. Ahí. Apocalipsis 9. ¿Andaban cerca? No, andaba hasta el 22. Andaba en el 1, hermano. Todos 9:6. Amén. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. Solo se va de vacaciones, porque tiene trabajo. Amén. Y cuando la muerte es vencida por última vez y ya no hay retorno para atrás. Aquí se le dan vacaciones eternas. Verso capítulo 20, por ahí al lado. Amén, 20, 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego, esta es la muerte segunda. Amén, sin retorno, amén. Es cuando se va a ir con todo y su compañero, amén. Ahí va el compañero, ahí va siempre, andan siempre juntos, amén. Y a la última, ¿cómo se llama el último árbol que aparece en el Apocalipsis? Los 12 frutos, ¿no? 22, Sí. ¿no? ¿Cómo se llama? El árbol de los 12 frutos. El árbol de la vida, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. El árbol de la vida. ¿Y se acuerdan que empezamos? Primero termina Y también. también termina en el último, amén. Entonces es la primera vida, el árbol de la vida, acuérdense que fue primero en el Edén y también va a ser el último para tener vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Dios, pero antes vamos a orar por la ofrenda. Amén. Gloria al Señor. Les pido que inclinen su rostro. Señor Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, por todas las ricas bendiciones que das a nuestras vidas, por la salud y la vida, Señor Jesucristo. Pero hoy en esta tarde, Señor, queremos poner esta ofrenda en tus manos, Señor Jesucristo. Te pedimos que bendigas al que trae, al que no trae, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno, Señor. Y si alguien tiene necesidad, Señor Jesucristo,
con empleo, con dinero, con algo, Señor, que necesite. Tú conoces los corazones, Señor, y ayúdanos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar con estos cantos. Amén. ¿En dónde está Dios? Es la pregunta que muchos preocupan, quieren saber. Lo buscan aquí y más allá. Pero es tan simple porque el Creador en donde quiera estar. ¿En dónde está Dios? Pregunta que muchos preocupan, quieren saber. Lo buscan aquí. Pero es tan simple porque el Creador en donde quiera estar. Está en el norte, está en el sur, está en el este y en el oeste. En todas partes está el Señor. Pero si tú quieres, también puede estar en tu corazón. Gran arquitecto del universo, también en tu vida desea obrar. Invítale hoy a trabajar y con gran gozo podrás tú sentir en tu vida pasión. Está en el norte, está en el sur, está en el este y en el oeste. En todas partes está el Señor. Pero si tú quieres, también puede estar en tu corazón. A ver, resuena bastante, dígalo. Está en el norte, está en el sur, está en el este y en el oeste. En todas partes está el Señor. Pero si tú quieres, también puede estar en tu corazón. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida.
nos cubre la paz. Amén. Den el aplauso fuerte al Señor Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo les invito a que abran su Biblia. Vamos a ir al pensamiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Alábenlo y glorifiquen el nombre de Dios. Porque bueno es el Señor. Vamos a ir a Apocalipsis 1:4. Gloria al Señor. Apocalipsis 1 del 4 al 8. Lo vamos a leer alternadamente en el nombre de Jesús. ¿Me indican con un amén? Dice la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos el 8. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pastor, ¿nos da una oración? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra leída. Ahora le pedimos, Señor, que nos hable por medio de nuestro hermano. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios puede tomar su asiento, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Como podemos leer acá en el versículo de Apocalipsis 1:4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Gloria a Dios. Si se fija en el verso ahí le dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios. Si se fija ahí nos está saludando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Pues el tema de hoy es dice la palabra de Dios aquí, de los 7 espíritus que están delante de su trono. El tema de hoy es sobre quién se derramaron las 7 características que tiene el Espíritu de Dios. No es que Dios tiene 7 espíritus diferentes, amén. No es que Dios tiene un espíritu de esto, un espíritu de otro, sino que son las 7 características o los 7 atributos del Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues en la Biblia podemos encontrar en el Apocalipsis 4:5 también ahí habla. Gloria al Señor. Apocalipsis 4:5 dice la palabra de Dios: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí también dice que son las lámparas, amén. Entonces, hoy vamos a ver un poquito las 7 características o los 7 atributos del Espíritu Santo, amén. Y sobre quién se derramaron en una persona, porque hubo alguien que sí se derramaron los 7 espíritus de Dios, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Los 7 atributos son las 7 características que tiene el Espíritu Santo, amén. El tema de hoy es ese, que sobre quién se derramó, amén. Y podemos ver que son
atributos, porque no podemos decir que son 7 espíritus de Dios, sino que son 7 atributos que complementan el espíritu de Dios. En el verso 5 o 6, Apocalipsis 5 o 6, dice la palabra de Dios: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. También aquí nos habla de los 7 espíritus de Dios, y aquí los interpreta como cuernos. Amén. No es que Dios tenga cuernos y Jesús tiene cuernos ni nada de eso, sino que el símbolo de los cuernos son reyes, son reinos, o sea, es poder absoluto. Y también cuando hablan de los ojos, también es que Dios está viendo todo lo que sucede. Amén. Entonces no es que signifique que son 7 espíritus. Amén. Gloria a Dios, sino que lo reflejan los 7 atributos de Dios. Pero vamos a ver sobre quién se derramaron. Vamos a ir al libro de Isaías 11:1. Isaías 11:1. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios. En Isaías 11:1 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Aquí podemos ver los 7 atributos que tiene el Espíritu de Dios. Y aquí la Biblia lo está explicando, el profeta los está diciendo que de la raíz de Isaí. ¿Quién era Isaí? Era el padre de David. Amén. Todos conocemos eso, ¿verdad? Que dijo que iba a salir de la raíz de Isaí. Entonces está hablando de que Isaí era el padre de David. Entonces estos 7 atributos que nos dice acá la palabra de Dios, 7 atributos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, 7 atributos. El Espíritu de Jehová, son 7 atributos que da. Dice que da el Espíritu de Jehová, sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor y el temor. Amén. Estos 7 atributos, estas 7 características, dice que iba a tener el Mesías, que este era el anuncio que estaba dando el profeta Isaías, que estaba anunciando que este personaje, este personaje iba a tener estos 7 atributos que tiene el Espíritu Santo, o sea, este poder que tiene el Espíritu Santo, porque los 7 atributos son el sello de la perfección. Es el sello de la perfección de Dios. Es el Espíritu Santo que es la perfección de Dios. Entonces dice la Biblia que sobre el Mesías se iba a derramar los 7 atributos del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver si se derramó los 7 atributos a través de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Primero dice la Biblia el Espíritu de Jehová. Amén. Si todos conocemos en la Biblia, y vamos a Génesis 1:1. Gloria al Señor. Génesis 1:1, ¿estamos? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí podemos encontrar el primer atributo. Amén. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo de Jehová es creación,
y por cuanto es amor y poder de Dios. Amén. Entonces podemos encontrar que el primer atributo del primer Espíritu de Dios que dice es la creación. Amén. Es uno de los primeros atributos que tiene, porque dice el Espíritu de Jehová. Este iba a tener el Espíritu de Jehová, la creación. Entonces, el Espíritu de Jehová lo podemos encontrar en Génesis, ¿verdad? Donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, cuando no había nada, cuando no había creación de nada. Entonces, ¿pero qué hizo este Espíritu? Empezó a crear. Dice la Biblia, que ahí podemos seguir entendiendo, que dice que primero creó la expansión. La expansión es el espacio que hay entre la tierra y el cielo. Entonces, lo primero que hizo fue crear la luz. Dice que el Espíritu de Jehová creó la luz, una luz que puso donde empezó a crear. Esa luz la necesitó para separar las tinieblas, dice, de la luz. Entonces, y la luz y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, Dios puso una luz que alumbraba. Amén. Entonces, y por medio de esa luz, Jehová Dios empezó a crear la tierra. Empezó a crear, dice que la expansión, que es el espacio que hay entre el espacio de la tierra al cielo, y le llamó cielo. Amén. Es el que nosotros conocemos, y ese espacio le llamó cielo. Segundo, separó los mares y brotó lo seco, y a lo seco le llamó tierra. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este es el Espíritu de Jehová cuando estaba en el principio. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que brotó tierra, separó las aguas, los mares, y brotó tierra seca, y a esa tierra seca le llamó mar. Tercero, y la tierra empezó a crecer hierba, árboles y frutos que daban, y semillas y árboles que daban fruto. Amén. Y dice la Biblia que eso era agradable al ojos de Dios. Amén. Era bueno para Dios, vio que era bueno. Entonces el Espíritu de Jehová empezó a crear, y luego empezó a crear luego después que creó la hierba, los árboles, dice la Biblia que empezó a crear el sol. Creó, dice, las dos lumbreras grandes que podemos ver, que fue que creó el sol y la luna y las estrellas. Dice que la luna y las estrellas lo hizo para separar el día y la noche. El sol alumbraba de día y la luna alumbraba de noche. Amén. Entonces siguió creando. Amén. Gloria a Dios. Y se acuerdan que el primero él era una luz que había puesto. Entonces aquí como que quita la luz, y como ya hizo su propia lumbrera, ya hizo su propia luna, ya separa el día y la noche. Amén. Entonces aquí podemos entender a los días de Dios. Amén. Porque podemos entender que fueron 6 días, ¿verdad? Pero estamos hablando de los días de Dios, no sabemos cuántos son. Amén. Y luego después dice que empezó a crear peces en el mar. Entonces empiezan a crear los peces, y luego empieza a crear las aves de los cielos. Amén. Entonces empezó a crear peces en el mar, luego empezó a crear aves, y luego creó los animales, las bestias del campo y todo animal que se arrastre en la tierra. Entonces el Espíritu de Jehová, el que se movía sobre la faz de las aguas, dice que empezó a crear, a producir y a hacer. Entonces este era el Espíritu de Jehová. Y dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, y descansó en el 6º día. Amén. Y ya nosotros ya no volvimos a descansar. Era un chiste. Gloria a Dios, aleluya. Entonces descansó Dios, hizo al hombre y a la mujer. Entonces, y dice, en el 6º día Dios descansó. Amén. Entonces podemos encontrar y ver el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová era el que se paseaba, el que estaba, dice, en el principio el Espíritu de Jehová era el que estaba sobre las aguas. Amén. El que se movía sobre las aguas. Amén. Pero ese Espíritu empezó a crear vida, empezó a crear tierra, empezó a crear mares, empezó a crear el ser humano. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová es vida, creación, principio y fin. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces es amor, es paz. Cuando Dios creó a los animales, al ser humano, dice que cuando creó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Y si han leído Génesis, como es la creación,
podemos entender que Dios decía que se haga, y Él con la palabra, dice que el verbo de Dios, la palabra de Dios creaba. Amén. Pero si he leído ahí en Génesis, dice la Biblia que al hombre no habló y lo creó, sino que Él dice que agarró de la tierra y Él lo formó a su imagen y semejanza y sopló en su nariz y dio vida. Amén. Entonces, esa es la creación de Dios, ese es el Espíritu de Dios. Por cuanto es Dios es el creador y perfecto, lleno de amor, y porque Él es Espíritu de Jehová, no necesita que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer, como dice en Isaías 40. Mire lo que dice Isaías 40. Gloria al Señor. Isaías 40, verso 13, dice la palabra de Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró las sendas de la prudencia? Dice la palabra de Dios. ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie. Nadie le enseñó. Él es el creador, el que da la vida, el que creó y que sigue creando, y es una bendición. Amén. Entonces Dios creó los cielos, la tierra, los animales, las aves, los peces, y esa es la creación. Amén. Pero como hoy el tema es sobre quién se derramaron los 7 tributos de Dios, entonces vamos a ver si el Espíritu de Jehová se derramó en Jesús. Amén. Como le decía ahí en Isaías. Vamos a ir al libro de Juan. Gloria al Señor. Y el Espíritu de Jehová en Jesús. Juan 1:1. ¿Indican como un amén? Juan 1:1. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Aquí podemos encontrar en el principio una vez más. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿Cómo empezó a hacer la creación? Dios hablaba y decía que se haga esto, y empezó a crear todo. Nomás al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, y lo hizo con sus propias manos. Amén. Entonces, verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria al Señor. Brínquese al verso 8. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de Él. Hablando de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo no le conoció, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén, aleluya. Entonces aquí podemos ver que aquí empezamos a ver el Espíritu de Jehová, el verbo de Dios, la creación de Dios. Dice, Él era la luz que vino al mundo, el mundo que Él había creado. Dice, pero el mundo no lo conoció. Verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces aquí podemos ver el primer atributo. Amén.
Porque dice la Biblia que Jesús vino a dar vida, amén. Entonces, y el Espíritu de Dios que se movía en el principio empezó a dar vida. Y aquí podemos entender que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, amén. Y usted lo cree, de gloria a Dios, amén. Entonces aquí podemos ver el primer atributo. Jesús vino a la tierra siendo hombre, amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esta era la palabra de Dios, el principio de toda creación. Dice, Él creó al mundo, sin embargo el mundo lo rechazó, amén. Entonces Él era el creador de todo, Él fue el principio y el fin, amén. Entonces, como podemos ver, el Espíritu de Jehová que se movía sobre la faz de las aguas, podemos ver que se transformó, dice la Biblia, siendo hombre. Amén. Entonces, pero el Espíritu de Dios no fue engendrado por hombre. Digo, Jesús no fue engendrado por hombre. Todos conocemos la historia y lo que relata la Biblia cómo fue creado por el Espíritu Santo. Entonces, podemos entender que el Espíritu de Jehová entró si lo podemos decir, entró en el vientre de María y se hizo carne, pero es el mismo Dios Jesús, gloria a Dios Jesús, amén. Entonces ese es el principio con Jehová, amén. Entonces podemos entender que Jesús es la creación, es el que vino a dar vida y vida eterna, amén, gloria al Señor. Entonces hasta ahí ya podemos encontrar en Jesús que Él también puede dar vida, Él también está dando vida a nosotros a través de la muerte y la resurrección, amén. Entonces Él venció la muerte y nos da automáticamente da vida, Él limpia nuestros pecados, pero amén. Entonces podemos entender que si Jesús pudo dar vida también a todos nosotros, entonces ahí podemos ver que también tenía el atributo del Espíritu Santo, el atributo del Espíritu de Jehová, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ya vimos ahí, ustedes conocen cómo fue que nació Jesús, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ir al segundo atributo. El espíritu de sabiduría. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo 13:53. Mateo 13:53. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No está todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y gloria a Dios de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. En su propia tierra y en su casa. Amén. Entonces aquí podemos ver el espíritu de sabiduría. Amén. Decían todos y se maravillaban y decían: ¿de dónde pues Jesús ha agarrado esta sabiduría? Amén. Si él dice: ¿o a poco no es el hijo del carpintero? Amén. Y todos se maravillaban de todas las cosas que decía y de las enseñanzas que les daba. Entonces tenía el espíritu de la sabiduría. Amén. Ese es el atributo de la sabiduría. El siguiente atributo es de la inteligencia. Vamos a ir a Lucas 46. Estamos viendo los 7 atributos del Espíritu Santo y sobre quién se derramaron. El capítulo, hermano.
Lucas 46. Perdón. Yo sé. Vamos a ver. Gloria al Señor. El atributo de inteligencia. Santo es el Señor. Gloria al Señor. Ya se me equivoqué en el Lucas. 4:6. No. Gloria al Señor. Inteligencia. Verso 4. Gloria al Señor. Y sí, se me pasó eso. Me quedo 46. Gloria al Señor. El espíritu de inteligencia. Bueno, se me pasó ese, pero podemos entender que nuestro Señor Jesús también era bien inteligente. Amén. Estamos buscando los 7 atributos que tiene el Espíritu Santo. Entonces, perdí la escritura, tengo 46 ahí, pero podemos entender que nuestro Señor Jesús también era muy inteligente en todo lo que hacía. Amén. Entonces, también se había derramado en la característica del atributo del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir al consejo. Mateo 18:1. A ver si no me equivoco en esto. Ya se me preocupó. Gloria al Señor. 18:1, Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Amén. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí podemos ver que Dios les estaba dando un consejo. Les decía, porque le preguntaron quién es el mayor allá en el reino de los cielos, y Jesús les da un consejo. El reino de los cielos es semejante a un niño, con humildad. Un niño no tiene malicia. Entonces les estaba dando consejos cómo podían heredar el reino de los cielos, o cómo podían ser mayores en el reino de los cielos. Entonces como que los discípulos le estaban pidiendo un consejo. Amén. Entonces él les enseñaba diciendo, y podemos ver ahí en el verso 18 donde fue muchas parábolas donde les hablaba, como aconsejándolos cómo podían heredar el reino de los cielos, y era un consejo que les estaba dando. Entonces podemos entender que Jesús también tenía este otro atributo. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora vamos a ir al atributo de el poder. Amén. Entonces, porque eran 7 atributos para el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 8:23. Gloria al Señor. ¿Y si está contento de gloria a Dios? 8:23. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Amén. Aquí podemos ver otro atributo del Espíritu Santo, el poder de Dios. Amén. Entonces dice aquí que iban en la barca y Jesús iba con ellos, pero imagínense, Jesús iba durmiendo y acá estaba la tempestad y las olas y el viento, y brincaba sobre la barca, y entonces ellos, preocupados y afligidos, que iban a perecer. Amén. Y entonces salen corriendo a buscar a Jesús, y Jesús estaba dormido, y pues imagínense en esa tempestad, y Jesús se levanta y como que dice: ¿qué pasa? Amén. Todos preocupados y Jesús bien calmado diciendo: ¿qué pasa? Y entonces Jesús nomás se levanta y dice que reprende al viento y reprende al mar y se calma. Aquí podemos ver el poder de Dios. Aquí podemos ver este otro atributo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y ahí podemos ver muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos donde Jesús sanaba enfermos. Es el poder de Dios. Donde dice la Biblia que a Jesús lo iban a arrestar cuando lo iban a arrestar para matarlo. Dice que llegaron y le preguntaron: ¿quién es Jesús? Él se les acercó enfrente de donde estaban todos, como que salió a encontrarlos, y él les dijo: ¿quién buscáis? Dijo: buscamos a Jesús de Nazaret. Y ellos preguntaron: ¿quién es Jesús? Y dice la Biblia que él dijo: yo soy Jesús. Y dice que todos cayeron allá en tierra. Dice que como que cuando él habló: yo soy, dice que todos cayeron. Entonces imagínense el poder que tenía. Amén. Pero sin embargo dice la Biblia que no usó el poder como cosa al que aferrarse. Amén. Gloria al Señor. Entonces nomás le dio como aquí estoy, pero sí tengo poder, no es que no me pueden arrestar. Él tenía poder para levantarse de la cruz, él tenía poder para tumbarlos, él tenía poder para no dejarse agarrar, él tenía el poder de todo. Amén. Y sin embargo él entregó su vida por nosotros. Amén. Él traía el propósito que no iba a echar para atrás. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos encontrar el atributo de poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lucas 2:47 está en la inteligencia. Lucas 2:47. Amén. Vamos a leer. Lucas 2:47. Gloria al Señor. 2:47. Dice la palabra de Dios: y de todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y les dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esto es cuando se les perdió, cuando tenía 12 años. Dice la Biblia que se les quedó, fueron como que eran las fiestas, donde era una fiesta que siempre iban, ¿verdad? Entonces quizás iban en grupos, iban muchos, dice que iban muchos, y cuando se regresaron para atrás, él se quedó enseñándoles, porque él era muy inteligente. Dice que les estaba enseñando por el lapso de 3 días, les enseñó, porque ellos se regresaron para atrás. Y aquí es cuando llega a María y José y le dice: te hemos buscado, te nos quedaste y todo eso. Y él les dice que en los negocios de su padre está. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya tenemos de inteligencia. Ahora vamos a ir al del conocimiento. Amén. Juan 14:1. San Juan. Tampoco hay.
Juan 14:1. No se turbe vuestros corazones, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y verso 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también al Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le veréis y le habéis visto. Gloria al Señor. Entonces aquí podemos ver el espíritu, el atributo del conocimiento. Jesús sabía de dónde venía y Jesús sabía a dónde iba. Amén. Y decía, yo voy a preparar lugar. Él tenía el conocimiento de dónde viene y a dónde va. Entonces él también tenía ese otro atributo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el último, el de temor. Gloria al Señor. Mateo 4. Vamos a ir a Mateo 4:1. ¿Está frío? No. No, bebé. Gloria al Señor. De temor. Verso 1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Verso 5, entonces el diablo se lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus caminos y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. Amén. Aquí podemos ver que le llegó el tentador. Dice la Biblia que Jesús le llegó el tentador. Pero Jesús tenía el temor de Dios. Amén. Y podemos ver el ejemplo de José. José, el que estaba en Egipto. José, el que estaba en Egipto, dijo, ¿cómo he de pecar yo delante de Dios? Amén. ¿Cómo he de pecar delante de Dios? La esposa del mero gobernador, dice la Biblia que él era muy hermoso, entonces, pero José le dijo, ¿cómo he de pecar yo? Entonces él tenía el temor de Dios. Podemos ver a Sansón. Sansón tenía el atributo que era fuerte, amén, pero él se confió porque no tuvo temor de Dios, y por no tener temor de Dios le pasó lo que le pasó, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver que también tenía el atributo del temor, amén. Entonces podemos ver que los 7 atributos que completan el Espíritu de Dios son el Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y el temor a Jehová. Entonces son 7 características o atributos que es el Espíritu Santo, amén. No es que Dios tiene 7 espíritus, amén, aunque la Biblia lo dice así como de cuernos y cosas así. Entonces son 7 atributos que tiene el Espíritu de Dios, y podemos entender y podemos ver que sobre Jesús se derramó. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que usted puede o tiene los 7 atributos que Jesús tuvo? Amén. Tenemos que decir que sí, porque nosotros también podemos tener los 7 atributos del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jehová. Jehová era creador. En el Espíritu Dios, en el Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas,
fue creador, tuvo amor. Entonces, usted viene a las cosas de Dios, usted es una nueva criatura. Usted va y llama a alguien, a través de usted se salva a otra persona, usted está salvando vidas, la trae a la iglesia, usted está trayendo una vida, es una alma que está salvando, es una vida que está dando para el reino de los cielos. Entonces tiene el atributo del Espíritu de Jehová, tiene el Espíritu de sabiduría. Tenemos el Espíritu de sabiduría, la sabiduría la necesitamos en nuestras vidas para todo, amén. También podemos adquirir el Espíritu de inteligencia para descifrar el bien y el mal y todo eso, amén. Entonces también podemos tener ese atributo. El atributo de consejo, le podemos dar consejo a alguien que tenga problemas, podemos aconsejar a personas. Entonces nosotros también podemos tener estos 7 atributos que Jesús nos enseñó cómo llevarlos a cabo, amén. Porque Él nos enseñó en la perfección cómo llevar a cabo estos 7 atributos para completar el Espíritu Santo, amén. Entonces, y la base de todos estos 7 atributos es el temor a Dios. Si usted puede tener inteligencia, usted puede tener sabiduría, usted puede tener poder, pero si le falta el temor a Jehová, todos estos atributos pueden perecer, amén. Porque ahí tenemos el ejemplo de Sansón, ya les puse el ejemplo de Sansón. Sansón era fuerte, él era el líder que venía a pelear con los filisteos, a defender al pueblo de Jehová, y sin embargo él no tuvo el temor de Jehová. Entonces nosotros podemos tener estos 7 atributos para completar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Dice la Biblia que el día de Pentecostés Jesús les había dicho: no se vayan todavía sin que sean sellados con el Espíritu Santo, amén. ¿Y qué pasó? Se derramó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, ellos ya traían poder. Llega Pedro a la entrada de la hermosa, dice la Biblia, y qué fue lo primero que hizo con el que estaba ahí cojo de años, ¿verdad? O de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Más no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús, amén. Y empezó el poder que tenía, amén. Entonces de ahí empiezan los discípulos, y así sucesivamente nosotros podemos adquirir los 7 espíritus o los 7 características o atributos que completan el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es poder, es el sello de la perfección, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Y vamos a terminar, gloria al Señor, en Juan 14:15. San Juan 14:15. Gloria a Dios. Amén. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, amén. Entonces aquí dice la palabra de Dios: ustedes tienen el Espíritu de Dios, ustedes tienen el poder, ustedes tienen el espíritu de consejo, ustedes tienen el espíritu de la sabiduría, inteligencia. O sea, nosotros tenemos los 7 atributos para completar el conocimiento de Dios, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Les invito a que se pongan de pie en esta tarde. ¿Cuántos atributos tiene usted? Los 7. Amén. Gloria a Dios. Así es. Nomás nos falta levantar los enfermos. Amén. No, esa es una bendición, orar por un enfermo y que se ha sanado, y sabemos que no es de nosotros, sino es del Espíritu de Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por la palabra y vamos a orar por quedar despedidos en esta tarde. Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta tarde, Señor Jesucristo, porque nos permitiste venir a este lugar, Señor.
Te damos las gracias por esta palabra, Señor, por el consejo de la palabra de Dios, por estos 7 atributos, Señor Jesucristo, que nos ayudes a tener, Señor Jesús, porque es el sello de tu perfección, Señor Jesucristo, para poder alcanzar la salvación, Señor Jesucristo, que necesitamos en nuestras vidas, la sabiduría, la inteligencia, el consejo y el poder de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y también, Señor Jesucristo, en esta tarde quedamos despedidos, Señor Jesucristo, de este lugar, mas no de su presencia, Señor. Lléguelos con bien donde quiera que vayamos. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y el pueblo de Dios dice...